Buenas tardes, mi nombre es Fernando Antonio Negrete Montes, soy del municipio de Tierra Alta, al sur del departamento de Córdoba. Allá en este municipio del Alto Sinú hice los estudios primarios, luego, a falta de colegios de secundaria, hice la secundaria en el Colegio Nacional José María Córdoba y finalmente estudié economía en la Universidad de Antioquia. De regreso en Montería en el año 1985, me vinculé al Fondo Educativo Regional, sector educativo desde el cual estoy vinculado ya hace 37 años en la parte administrativa. Con eso, con la experiencia laboral, normalmente el estudio de la economía da pie para que incursionemos en la parte social buscando solución a los grandes problemas que tiene el departamento de Córdoba, que pese a su abundancia de recursos naturales, la mayor parte de la población ha vivido en la pobreza con carencias en educación, en salud, en empleo. Y una de las preocupaciones con los amigos, con las personas con las cuales he compartido estos problemas, es la búsqueda de soluciones, de medidas, de políticas, de investigaciones que permitan decir por qué estamos en la situación en la que nos encontramos y qué políticas serían las más recomendables para salir de esta situación. En ese proceso, por allá en los años 70, incursioné en el periodismo, si se acepta la expresión, al hacer unos artículos que fueron editados en El Poder Costeño, que hizo su aparición acá en el departamento de Córdoba bajo la dirección de Yadala Jalilie, profesor a quien conocí en el municipio de Tierra Alta, porque tenía uno de los dos colegios privados que impartía educación a los niños y jóvenes en este municipio. Después, de regreso ya de mis estudios universitarios, me vinculé a la fundación del SINU y en esta fundación hicimos programas periodísticos radiales durante un largo periodo de tiempo y en este ejercicio pude ir conociendo más de cerca los problemas que aquejaban al hombre cordobés. Y en los últimos tiempos también profundicé más mi experiencia en la escritura. Y hace unos 5 años edité mi primer libro que se llama Lo Corriente Trascendental. Corriente Trascendental, que fue presentado en el Congreso de Literatura El Túnel en Montería, y en donde la pregunta que se hace es ¿por qué ese nombre, Lo Corriente Trascendental? Va explicado en el sentido de decir que lo que nosotros hacemos en nuestra cotidianidad, en nuestras casas, lo que hacen nuestros papás, pero sobre todo nuestras mamás, también es digno de relatarse, de comentarse, de escribirse, porque hacen historia. Allí se recuenta, se hace la historia de toda una vida familiar, empezando desde el abuelo, que ascendió, que llegó al Alto Sinú en la década de los 30, buscando salir de la difícil situación que se vivía en el Bajo Sinú. Y allá en el Alto Sinú fundó fincas, hizo fincas, creó empresas y sus hijos también lo emularon. Y nosotros, los de la tercera generación, ya tuvimos la oportunidad de estudiar. Y al estudiar, entonces teníamos de alguna manera que hacer como el pago a esa deuda, a ese esfuerzo que ellos lograron desarrollar durante décadas enteras del siglo pasado. Entonces, Lo Corriente Trascendental relata esas dificultades, todas esas enseñanzas que nuestros padres nos dieron durante un periodo largo de tiempo y que desembocó con la educación de toda una generación
en Tierra Alta y Valencia, en el Alto Sinú, que en los años 70, años 80 logró sacar los primeros profesionales en las diferentes disciplinas del saber. Y ya en concreto, aquí tengo en mis manos este libro, El poder de la berenjena, que es mi segundo libro. Tiene un subtítulo que es Pasividad transformadora, feliz y pobre. Puedo decir que va en la línea del primer libro porque está buscando es resaltar lo nuestro. La berenjena, si bien es de origen árabe, del oriente del mundo, llegó acá y pegó muy bien en nuestro medio. Fue traída por estos migrantes sirio-libaneses que conocen su fortaleza, conocen los diferentes platos, más de 5.000 platos que existen de la berenjena, pero que, como decía, aquí en nuestro medio se utiliza muchísimo y es uno de nuestros alimentos preferidos y que últimamente se ha hecho más conocida hasta el punto que ya plato que se lleve a la mesa si no tiene berenjena es considerado que no está a la altura de lo que se recomienda hoy en la dieta en el mundo. Entonces, este libro, El poder de la berenjena, pues toma el nombre de la berenjena como algo corriente, como algo nuestro, como algo muy particular. Poder tiene la berenjena, bueno, es buscando decir que lo que hace nuestro hombre a través de su trabajo, porque en eso sí se caracteriza el cordobés, el habitante de esta zona, es su trabajo. Entonces, es decir que ese trabajo que hace nuestro hombre vale. Ha construido sociedad, ha construido país porque nuestra fuerza laboral, después que nosotros estudiamos, después que esta generación ha estudiado, se ha regado por todo el mundo, no solamente en Colombia, sino que en todo el mundo hay personas del departamento de Córdoba brindando su trabajo, liderando procesos, construyendo empresas, lo cual da fe que hay un conocimiento acá que no necesariamente se necesita que sea de élite, sino que es un conocimiento de nuestro hombre, que a través de su trabajo, de su experiencia, ha hecho historia y ha creado desarrollo, ha propiciado desarrollo. Entonces, el poder de la berenjena es una serie, una compilación de 226 artículos escritos a lo largo de 12 años. Muchos de ellos han sido editados y están organizados en 9 ejes, empezando por la economía, la educación, la salud, la política, el deporte, la cultura, todos estos aspectos del conocimiento que nuestro hombre diariamente viene enfrentando. Entonces, uno de las enseñanzas o de las recomendaciones que nuestros padres nos hacían a nosotros era, muchachos, hay que estudiar porque el que no estudia está condenado a vivir toda la vida trabajando fuertemente. Ese era como el estímulo. Y nos ponían de ejemplo a aquellas personas que salían y regresaban como abogados, como médicos, como ingenieros y hasta curas. Y realmente ellos llevaban una vida más sencilla, si se quiere, más relajada, menos fuerte que el trabajo que le tocaba hacer a las personas que se quedaban acá en este medio que inicialmente era tirar hacha y machete, sacar la tarea, y a los que mejor le podía ir, que solamente hacían el bachillerato, quedaban como dependientes en los almacenes o se empleaban en los municipios, en las alcaldías o en los departamentos, en las entidades descentralizadas, pero no pasaban de ese punto. Había que ser profesional y entonces eso fue lo que permitió, ese empuje de nuestros padres, de nuestros abuelos, permitió sacar esa primera generación de profesionales en el departamento de Córdoba y muchos de los cuales regresaron y entonces asumieron las administraciones públicas, la administración del departamento. Sin embargo, hay un problema que se caracteriza, que lo tocamos en este texto en muchos de los artículos. Si bien la política es necesaria y que cada persona es política,
porque todas las cosas que hacen las personas obedecen a un pensamiento político. Hay diferentes formas de hacer la política. Y tradicionalmente en el departamento, los partidos que acá existían antes, liberal y conservador, después de superar la violencia del año 50 del siglo pasado y que hicieron el Frente Nacional, compartían el poder entre liberales y conservadores, y aquí no había ninguna opción de ocupar un cargo público, de ocupar una dirección o llegar a una alcaldía si no se pertenecía a uno de estos dos partidos. Entonces, uno se decía, pero tiene que haber una salida, porque siempre tiene que estar uno como encasillado, enmarcado en esto, y no tanto por eso, sino porque veía que la gestión o la administración pública no conducía a la solución de los problemas de nuestra gente, de nuestra sociedad. Desafortunadamente, lo digo, hubo una respuesta, por otro lado, que generó desde los años 60 del siglo pasado la violencia guerrillera, que terminó desembocando en más violencia y que posteriormente de los 80, con la violencia paramilitar como respuesta a esto, hizo que nuestro departamento fuera cuna, fuera escenario de una violencia generalizada que nos golpeó bastante. Todos estos temas son tratados, pero son tratados en la perspectiva de que tiene que haber, si se quiere, una tercera vía o una posición de nuestra sociedad, de nuestro hombre que la encuentre. Por eso también aquí entonces hemos recogido la realización de foros organizados por la sociedad civil, lideradas por la Fundación del SINU, las universidades, la Cámara de Comercio, en menor medida las administraciones públicas, pero que en esos foros, desde que Córdoba cumplió 40 años en el año 1992, se buscó investigar, decir, por parte de ese pensamiento independiente, qué es lo que está pasando con nosotros los cordobeses, qué es lo que pasa con nuestros municipios, por qué no se desarrollan estos municipios todavía, por qué tenemos violencia. Y a la sociedad se le entregó una serie de investigaciones sobre la industria, el comercio, eso que nos parece raro aquí, porque si bien el comercio existe en nuestra región, es un comercio originario o que viene de Antioquia, o es un comercio que viene del exterior. O sea, los que están al frente del comercio no son oriundos de aquí, son personas que vienen de fuera. Y de la industria, ni se diga tampoco, aquí realmente no existe todavía industria manufacturera que es la que permite transformar nuestros productos. Nosotros producimos el maíz, producimos el plátano, el arroz, el algodón, el ñame, los cítricos, diferentes tipos de productos, y así como los producimos, los estamos mandando a los mercados nacionales sin transformación. Entonces allí hubo un descubrimiento desde hace 40 años en el cual se propuso que había que montar empresas aquí en nuestro departamento. Hay un artículo que habla de planta industrial por municipios. Es como una réplica de lo que es el desarrollo industrial de Antioquia. Nosotros observamos que Bello es Fabricato, Itagüí, Coltejer. Y así cada uno de estos municipios que tienen industria tienen a una empresa como su insignia, y son empresas industriales, manufactureras, que emplean miles de personas. Y ese trabajo permite una capacidad adquisitiva, y allí se da un efecto multiplicador que hace que otras variables económicas, a través del consumo, permitan que el capital fluya, y al fluir el capital, el bienestar de la población aumenta. Entonces, desde ese momento estamos proponiendo entonces que cada municipio, de acuerdo a su vocación económica, veíamos entonces que Tierra Alta, su elemento fundamental es el agua. Hay que aprovechar el agua, no lo hemos aprovechado. Su riqueza natural en el Parque Natural de Paramillo. Y ahora que se está hablando del cambio climático, hay una riqueza enorme ahí en ese Parque de Paramillo que nosotros podemos entrar
no explotar en el significado tradicional que se le ha dado a la destrucción de los recursos, sino utilizar y conservar y generar las rentas que necesita nuestro hombre para poder mejorar sus condiciones de vida. Otros productos que se dan ya teniendo como principal el agua son los productos agrícolas y que últimamente algunas líneas como el cacao se han fortalecido y ya hay industria del cacao en el Alto Sinú y tiene ya a más de 1000 familias dedicadas a esta producción. Y tenemos un producto de exportación, el cacao. El cacao de Tierra Alta se conoce en muchas partes del mundo. Se han hecho acuerdos, convenios con empresas exportadoras y el cacao del Alto Sinú está saliendo al exterior. Asimismo, la zona del Bajo Sinú, que también es rica en agua y que tiene otra fortaleza del medio Sinú hacia abajo, que en una época produjo algodón, se plantea la necesidad de transformar estas fibras de algodón y no solamente transformarlas, sino sacar los productos que ahí se dan, las telas, los aceites que se dan a partir del algodón. Estamos hablando de la zona de Sabana, que ahora se ha descubierto su riqueza en gas y que debe servir esta riqueza petrolera para crear o generar los recursos, los capitales que se necesitan para diversificar la exportación, la producción. Estamos hablando de que las tierras de Chinú, de San Andrés de Sotavento, son muy aptas para el cultivo del marañón, que requiere una tierra bastante árida, si se quiere, casi que desértica. Esta zona es propicia para esto y el marañón es un producto ya de consumo, de demanda mundial. Entonces hay que hacer las cadenas productivas, las asociaciones de productores, las asociaciones públicas privadas con delimitación de tareas. Lo público generando las condiciones, las vías, o sea, las condiciones materiales para la producción, las vías, la infraestructura requerida y el sector privado apropiando el capital para el desarrollo de estos proyectos y el trabajo nuestro, toda esa capacidad de conocimiento, toda esa capacidad productiva que se tiene. Es una tríada que es necesario desarrollar. Estos temas en el punto de economía están desarrollados, están tratados y están señalando el camino para que se puedan llegar a desarrollar. Otros temas que están en el libro es el educativo, que es como el bastión fundamental que tiene nuestro hombre en Córdoba para poder salir de la situación difícil que tenemos. Nosotros somos una población ya de 1.800.000 habitantes. En un artículo que presenté en el Foro Córdoba, 70 años que realizamos a lo largo de este último año. El Foro Córdoba 70 años lo modificamos frente a lo que fue el Foro Córdoba 40 años, que fue en un día, Foro Córdoba 50 años, que se realizó en otro día, el Foro Córdoba 60 años también en un día, el Foro Córdoba 67 años que realizamos hace 3 años fue durante toda una semana. Y este Foro Córdoba 70 años, el 18 de junio de 2022, el departamento de Córdoba cumplió los 70 años de fundado y que era una población en ese tiempo, 1952, de unos 400.000 habitantes. Hoy somos 1.800.000 personas. Ese 1.800.000 personas está diseminada en 30 municipios en el departamento de Córdoba con capital Montería. Montería cubre con 500.000 habitantes más o menos el 30% de la población del departamento. Paralelo con esto, la producción de Montería, yo siempre asocio la educación con la economía, es el 30% de la producción del departamento. Me llamó poderosamente la atención porque yo pensé que Montería le llevaba más ventaja a los municipios. No, hay municipios en el departamento, Tierra Alta, Cereté, Sagún, Montelíbano, Lorica, 5 municipios, Planeta Rica también, que están muy pegados a Montería. Y esto nos permite decir que tenemos una ventaja frente a otras partes en donde el desarrollo se concentra alrededor de su capital únicamente. Aquí, si queremos hacer un desarrollo regional, tenemos ya como las condiciones para que se dé.
lo que debemos hacer es integrar estos mercados de estos municipios grandes en el departamento para que el desarrollo fluya, incluso lo podemos hacer interno y empezar un proceso de sustitución de importaciones, que es lo que necesitamos en el departamento. Sustituir importaciones es producir aquí lo que estamos importando, porque tenemos las condiciones para hacerlo. Si no lo hacemos, seguiremos entonces en una pobreza generalizada y lo que es nuestro producto o lo que era nuestro producto insignia, que es la ganadería, seguiremos mandándole en pie hacia el exterior y en pie ustedes saben que no tiene transformación. Por lo menos en los frigoríficos se hace el desposte y va sin pérdida tampoco de peso, pero tiene que ir más allá del desposte del frigorífico, tiene que ir a la transformación, al procesamiento de este producto nuestro. Entonces, aquí en el departamento de Córdoba, de los 25.000 kilómetros cuadrados que tenemos en el departamento, ese temita lo vamos a tocar ahora porque también hay puntos referentes a el problema de los límites que tenemos con Antioquia. Pero hablemos de 25.000 kilómetros cuadrados, que son 2,5 millones de hectáreas. 2,5 millones de hectáreas, de las cuales sustraemos el Parque de Paramillo unas 400.000 hectáreas, y de la zona de cordilleras o de la serranía Javí de San Jerónimo y Ayapel sacamos otras 100.000 hectáreas. Aquí en el departamento tenemos habilitadas 2 millones de hectáreas de tierra, que junto con el recurso agua, que todavía es abundante porque nuestros ríos no tienen la contaminación que tienen los otros ríos, yo creo que estamos en el partidor para que se inicie un proceso de desarrollo acelerado, con todas las condiciones que ello implica. No a la vieja usanza o de la forma tradicional de hacer un hueco y tapar un hueco, sino de hacer ese hueco, poner a producir ese hueco y que allí se genere la riqueza que tanto necesita este departamento. Y había hablado de la vocación económica de algunas zonas. Indudablemente que el San Jorge nos está diciendo que acá la riqueza minero-energética en el departamento de Córdoba está en esta zona y que nosotros no podemos dormir sobre un barril de oro, digámoslo así, y no tenemos para comer. No se trata de dejar las cosas enterradas, hay que sacarlas y hay que sacarlas adecuadamente, sin destruir el medio, y esto se puede hacer y ya la tecnología existe para hacerlo. Y también otra zona es la de la costa. Ayer o anteayer llegó el primer crucero. Yo creo que no era crucero, era un General Geographic que llegó por las costas cordobesas. Obviamente no pudo llegar más cerca porque no hay un puerto marítimo que permita hacer el atracar. Pero se está haciendo reconocimiento sobre esta zona que desde hace mucho rato venimos diciendo que tenemos 124 kilómetros de costa y hemos conversado de cómo integramos esta zona. Se está haciendo la vía Montería-Moñitos, que son unos 70 kilómetros, de los cuales 10 a Santa Lucía ya están asfaltados, faltarían 60 kilómetros que creo que van unos 5 adicionales, pero esto es el punto de inicio para ver si integramos este corredor turístico del departamento de Córdoba, desde San Antero hasta Los Córdoba, acá cerca a Arboletes, pero hacer un turismo como debe ser. No es un turismo que destruye el medio, tiene que ser un turismo bien hecho, un turismo de talla mundial, que tampoco sea una cuestión que allí no se valore la naturaleza. No, hay que mostrar es lo que tenemos, no podemos copiarlo de fuera, hay que mostrar lo que tenemos y hay un mercado en el mundo, una población en el mundo que está demandando eso y por eso se viene hacia estas zonas. Entonces, todos estos son los temas que tenemos aquí en el libro y al final hay un capítulo que está dedicado, que se llama, después de pasar por territorio y región, un mundo abierto es
otro capítulo y el último es gestión de organizaciones. Este es el punto más débil que tenemos nosotros en nuestro medio, la administración de nuestras empresas. Esto es fundamental porque todavía no tenemos una cultura empresarial por el lado de la producción de bienes y servicios, pero también por el lado de las administraciones públicas. Este es un punto supremamente débil y que se resalta bastante mientras nuestras alcaldías no sean asumidas con responsabilidad, con vocación de servicio, con programas y proyectos de desarrollo, y que hay que optimizar el uso de los recursos y asignar, como dicen los economistas, los escasos recursos entre usos alternativos, maximizando el bienestar de la gente, seguiremos en difíciles condiciones para buscar ese punto de despegue que necesitamos. Entonces, el llamado que se hace al final en este texto es que hay la gente, la sociedad civil, la academia, nuestros profesionales, nuestro hombre, se decidan a participar, se decidan a hacerse ver, a hacerse visible, pero no de forma terca, no a las patadas, sino de forma constructiva para cambiar la historia de este departamento que hasta ahora, a pesar de nuestras manifestaciones culturales, folclóricas y todo eso bueno, realmente tenemos una pobreza generalizada en el departamento que nos impide mostrar una sonrisa más amable y ser más felices. Por último, entonces, quiero decir por qué esto se llama el poder de la berenjena. Les leo aquí 2 renglones que dicen por lo menos por qué llamé este libro de esta forma. Aquí hay 478 páginas. Resulta que Setrak era un señor que vivía en Tierra Alta, turco, comerciante. Todos los días se desayunaba y acostaba con una berenjena madura y cruda. Y mientras desde su puesto detrás del mostrador del negocio vigilaba y dirigía las labores diarias, su mujer Ofelia se movía con la impetuosidad que daban sus piernas y mente, prestando un servicio de manera atenta y jovial que la hacían ver omnipresente y finalmente el centro de gravedad de la empresa que tenía con su marido. Un día cualquiera la señora Ofelia murió, dejando viudo al señor Setrak, y este, contemplativo y estoico frente a las cosas, siguió con su vida y el consumo de berenjena, y cierto tiempo después contrajo segundas nupcias con una dama de la localidad, lo que hizo pensar a la gente que el éxito y poderío de este señor se debía al consumo de la berenjena cruda y madura. Muchas gracias, y aquí están entonces resumidas 478 páginas.